¿Ven la pantalla? Sí, profe. Ok. Eh, Esto es una herramienta que van a instalar a partir de este tutorial que les voy a poner aquí. Yo pensé que lo tenía, no lo he subido. No lo he subido, pero creo que lo debo tener por aquí. Este. No tiene audio porque creo que en esa época ese video viejo no funcionaba el software de grabar. Creo que no tiene audio. Pero le puso unos mensajitos, así que sí. Esta es una versión más o menos viejita. Yo estoy usando una versión más nueva. Pero no han cambiado casi que nada. Así que el 99% es igual. Los paso en el chat. Ahí le coloqué el mensaje. Hermosa esa mujer, carajo. Bien, está ahora. Ok, solo mensaje. Ok, entonces este videito les va a enseñar cómo usar esta herramienta. Yo igual lo voy a explicar hoy, ¿eh? Pero ahí le tienen por si las moscas. A veces no se graban bien los videos y eso molesta. Ese videito creo que lo tengo aquí. Aquí. Voy a compartir los videitos de todos modos para que
de un curso. No, no, ese no es de un curso que estoy haciendo, que le estoy preparando a la universidad. Ese todavía no lo puedo pasar, creo que sí. Ay, ¿qué se hizo? Aquí les comparto esto también. Muy bueno también. Ya se los paso. Uf, tienen que descargar porque los voy a volver a poner privado otra vez ya. Los cursos que yo tengo. Entonces aprovecho para que descarguen rápido igual. Será el teclado, ¿vale? Yo lo uso cuando es presencial y yo me llevo el teclado. Cuando estoy hablando con esto. Ahí les va otro material más sobre Workbench. Y por último, esta que se hizo. Esto se va, no deja entrar. La carpeta. Por aquí. No, ok. Después se lo busco entonces. Si lo encuentro, se lo... Sí, es este. Pero tienen que... Esto es viejísimo ya. Pero no es tan viejo tampoco. Pero sí es viejo, pero funciona. Funciona perfectamente. Aunque la verdad, el que le pasé está más completo. Así que esto te lo voy a dejar ahí. El que pasé está más completo. Listo. Bien. Entonces, para instalar esta herramienta, ahí les mandé un tutorial de cómo hacerlo. La descargan de internet y la instalan. Deben tener instalado el .NET Framework. Si no lo tienen, él les da el enlace para que lo descarguen. El 4.5, que es la librería, son las librerías o el API de desarrollo de Microsoft. Esto fue hecho en Visual C, C Sharp, Visual Basic, perdón. Mentira, esto fue hecho en Visual C++. Este software. Entonces él va a pedir eso, que instalen la librería de Visual C++. Y eso facilita, ahí lo explica en un tutorial. Para que, ¿esto qué es? Esto es
un software que nos permite modelar bases de datos de manera gráfica. No es un motor de base de datos, no es una base de datos, no es SQL, aunque lleva el nombre del lenguaje, pero no lo es. Es simplemente un entorno de trabajo para poder modelar bases de datos de manera fácil, y cuando ya tengamos listo el modelo, podemos pasárselo al motor de base de datos que esté conectado a la red en cualquier computador. En este caso, el motor de base de datos, como siempre, está instalado en mi computador donde estoy dando clases y estoy preparando, haciendo los ejercicios. Se llama MySQL, que es el que estoy usando yo acá. Esta es la red. Y este es Windows 10. Y debajo de Windows 10 está MySQL funcionando. Server en el puerto 3306. Y aquí están las bases de datos que el motor gestiona. Aquí están todas las bases de datos. Bien, este programa, esto es esto. Esto que estamos viendo aquí. Todo esto es este programita. Para que funcione, no es necesario estar conectado al motor de base de datos. No es necesario. Pero si queremos que los cambios se reflejen, lo que hagamos aquí, se refleje directamente en el motor de base de datos, sí es necesario que esté conectado al motor. De lo contrario, si solamente vamos a hacer modelo, no es necesario que esté conectado. Por lo tanto, lo iniciamos y abrimos una conexión. Antes de abrir una conexión, voy a aplicarles cómo funciona la parte. Tiene dos partes, la parte del diseño y la parte de la edición de código. La parte del diseño es aquí, la parte de edición de código, editor de SQL es acá. Vamos a matar esta parte. Esta parte, aquí creamos un nuevo modelo. Damos clic aquí y creamos un nuevo modelo. Nos aparece esta opción que está acá. Aquí damos clic en agregar y él nos crea como un layout, un lienzo para poder dibujar. Aquí podemos ver si es muy grande, entonces podemos aquí movernos en el lienzo como con una especie de escala. Aquí están las herramientas. Yo estos paneles normalmente los oculto aquí, los dejo así normalmente. Puedo ocultar los que están arriba, incluso los que están debajo aparecen a veces aquí, pero no están apareciendo. Bien, ahí están los panelitos, yo los oculto. Bien, para modelar una base de datos, él nos muestra esta herramienta que está aquí. Entonces, aquí podemos seleccionar, aquí podemos tocar y arrastrar, aquí podemos borrar para escribir notas. Este es para crear bloques de texto, por ejemplo. Esto es para escribir texto en un área, o para hacer bloques, más bien bloques, como paquetes le llaman. Esto es para colocar imágenes, esto es para agregar una tabla. Esto nos permite crear modelos entidad-relación. Perdón, modelos relacionales. No nos permite crear modelos entidad-relación. Es decir, que para esto lo vamos a utilizar cuando ya tengamos el modelo relacional hecho, o tengamos el diagrama entidad-relación y lo vayamos a convertir a modelo relacional. Bien. Yo no conozco ninguna herramienta que convierta modelo entidad-relación a modelo relacional. Y de modelo relacional a base de datos. No la conozco. Si la conoce, sería bueno que nos la mostraran, pero no conozco ninguna. Es decir, que el modelo de entidad-relación, el diagrama de entidad-relación hay que hacerlo por una herramienta por aparte, como por ejemplo esta que les mostré, y con la que trabajamos con IO, Google IO o IO, Draw IO o IO, como quieran. Y después que tengamos ese diagrama, pues cogemos esta herramienta que una vez hecho el diagrama, él construye la base de datos a partir del diagrama relacional o modelo relacional. Entonces aquí están las tablas o relaciones, ¿verdad? Aquí le damos clic aquí y colocamos una tabla en la relación. Una tabla. Damos doble clic y nos aparecen las propiedades de la tabla. Aquí le ponemos el nombre. Por ejemplo, gastos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Gastos. Vamos a colocar otro. Vamos a colocar, bueno, todas las opciones.
Vamos a suponer que aquí tenemos estudiantes, tabla estudiantes. Aquí ponemos el código del estudiante. Vamos a decir que el código del estudiante sea varchar. Ahí están todos los tipos de datos, acá, agrupados por los que más se utilizan, por los tipos números, por los tipos de fecha, por los tipos de aritméticos y geometría, por los tipos números grandes, números normales, aquí están, casi todos los números acá pequeñitos, más grandes. Están los caracteres, está char, JSON, esto es una versión antigua del varchar y nvariant char y varchar. Están los tipos de datos de texto grande, tiny text, text, medium text y long text. Y están los tipos de datos para trabajar con booleanos, bit, boolean, enum y set. Este enum, no sé si ustedes saben que es una tupla en Python. No sé si lo saben. Bueno, este enum es algo así como un conjunto de varios datos que no se repiten. Y set es lo contrario, conjunto de varios datos que sí se repiten. Que se pueden repetir, no es que se repitan. Puede que se repitan, pueden que no, pero aquí no se repiten. Bien. Aquí está todo. A mí me gusta normalmente escribirlo. Puede que el código sea de 15 caracteres y que sea clave primaria. Ahí está. Primary key y no. Vamos a colocar aquí el nombre del estudiante. Vamos a poner que el nombre del estudiante sea de 100. Vamos a poner semestre. Que el semestre sea de tipo tiny int. Tiny int. No. Tiny int. Y vamos a poner que sea de, no creo que llegue un programa tenga más de, un estudiante tenga más de 20 semestres. 2 números máximo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces aquí nos muestra una tablita, pero esto todavía no existe en el motor de base de datos. No existe. Aquí en View, aquí en Model podemos encontrar varias notaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos una notación que viene por defecto en Workbench, que es la más popular. Aquí nos muestra cuántos índices tiene. En este caso solamente tenemos un índice de clave primaria. Si colocamos el email del estudiante y decimos que el email del estudiante es único, aquí está, unique, él agrega otro índice. Y hay varios índices. Los motores de bases de datos relacionales permiten crear varios índices. Entre eso está el de clave primaria y el único. Carajo, un sueño pero. Ok. Bien. Aquí podemos en modelo entonces encontrar varias diferentes formas de representar la tablita. Ahí está una tablita sin índice. Aquí podemos representar una tablita más simplificada. Quito todo, solamente las claves primarias. Aquí podemos poner la versión clásica, que es la que se utiliza cuando pintamos, por ejemplo, en el papel, un cuadro con sus respectivas columnas. Y aquí utilizamos una que no sé qué hace, es la misma que la anterior. Si coloca, divide la llave primaria del resto de campos. La que más se utiliza, la que más encuentran por ahí es la clásica, la de Workbench clásica. Esta. Por defecto es la que más se encuentra por ahí, en la mayoría de los tutoriales. Bien, ahora vamos a darle nombre a la base de datos. Para eso cerramos aquí y abrimos el panel de la izquierda. Y aquí aparece el nombre que le vamos a dar a la base de datos. Recuerden que todavía no estamos trabajando con MySQL. Para probarlo, voy a bajarlo para que vean. Profe, después de este ejemplo hace una relación. Sí. Voy a bajarlo. Llego aquí y le digo stop. Ahí. Y yo sigo trabajando. De hecho, no lo he conectado en ningún momento, lo he conectado. Ahora es que lo voy a conectar. Entonces sigo trabajando y
doy un nombre acá, doble clic y escribo, por ejemplo, ejemplo es, ¿cómo estamos? 13.09.2021. Base de datos. Listo. Ahí le di el nombre a la base de datos. Ya. Y con ese mismo nombre voy a guardar el archivo de Workbench. Le doy clic aquí en guardar. Guardar como. Y voy a escoger mi carpetica de bases de datos. Y voy a guardar aquí con el nombre. Si vean que él guarda con un tipo de archivo llamado MySQL Workbench. Bueno, acá no nos da más opciones sino ese. Con ese archivito, si nosotros queremos cerrar el programa y nos vamos para nuestra carpeta, bases de datos, y abrimos el archivito, él automáticamente vuelve a abrir otra vez el diseño. Ahí está. Muy bien. Ok, ahora, ¿esto qué nos da? Un diseño gráfico visual que no está implementado. Tenemos varias formas de implementarlo. Una de esas es creando el script SQL de aquí. Podemos hacerlo simplemente clic derecho y decir aquí que copie el SQL de esta tabla. Mírenlo. Notepad. Notepad. Y pegamos aquí y nos crea el SQL de la tabla. Mírenlo. ¿Lo vieron? Sí. Crear la tabla si no existe. En la base de datos, ejemplo 13.09.21, bases de datos. Y la tabla es estudiante. Código varchar, esto que está aquí no es obligatorio. Esto es una anotación ahí para evitar caracteres especiales. Código varchar, non null, nombre varchar 100, semestre, etcétera, etcétera. Y le coloca siempre, y no debe porque es el motor de bases de tablas, el motor de tablas que permite tablas que se relacionan entre sí. En MySQL, si no lo colocamos esto, no nos permite hacer relaciones. Y se supone que una base de datos es un conjunto de elementos que se relacionan. Entonces no tendría lógica tener una tabla que no se relacione. Sí tiene lógica, pero no se usa mucho, la verdad. Bien, y aquí crea el índice. Hay que crear un índice al cual le llama estudiante, columna estudiante única. Y se lo aplica a la columna esta que no le dimos nombre, que es la del email. Voy a cerrar, voy a dejarlo abierto, voy a cambiarle a esta columna. Nosotros no le colocamos. Tiene un defectico y es que la última columna normalmente la crea. Hay que borrarla. Entonces, para borrarla simplemente dan clic derecho y hay dos formas de borrarla, del modelo o del diseño. Entonces, vamos a quitarla que la elimine total. Esta es la que la elimina de la tabla, de la tabla. Bien, si damos clic derecho, eliminar tabla. Listo. Si damos clic derecho y volvemos a copiar el SQL, ya está cambiado, ¿no? Ahí está. ¿La vieron? Desapareció la columna esta que estaba aquí. Bien, esa es una forma copiando el SQL. Guardar. Otra es generando la tablita en en varios formatos, etcétera, etcétera. Vamos a crear otra tabla. A esta tabla la vamos a llamar programas o carreras universitarias. A esta le vamos a colocar un código, un ID, y lo vamos a poner que sea autoincremental. Él automáticamente lo pone como entero, autoincremental, autoincremental. Que ya me imagino cómo se llama. Yo me imagino, pues si no lo mandaron a hacer, y si lo mandaron a hacer, se están engañando ustedes. ¿Cómo se llama el autoincremental en Postgres? Para ver. Mandaba a hacer. ¿Cómo se llama el autoincremental en SQL Server? Bueno, no te voy a responder porque no lo sé. Y el taller, el parcial era ese.
Ese era el parcial. Pero bueno. Ok. Sigo trabajando igual. Mi vida es mi vida. Y la de ustedes es la de ustedes. Ok. Vamos a colocarle nombre. Vamos a colocarle aquí 100. Que es mucho. No, no 70, por si las moscas. Decimos que no acepte nulo, no nulo. Y vamos a colocarle el número de créditos, no un créditos. En un crédito sea de tipo entero pequeño. Integer también pueden ser así. Integer de 2. Es lo mismo que tinyInt. Ahí está. Y esta que se crea cuando doy enter, por eso que no doy enter, la borro enseguida. Tengo dos tablitas. Otra forma de generar el SQL es así. Dar clic aquí, de guardar cambios. Es ir aquí y dice exportar. Y en exportar tienen la opción de crear el SQL. Entonces dan siguiente, buscan el archivito donde lo van a guardar, bases de datos, le voy a poner un nombre. ¿Cómo se llama el que estaba antes? Este mismo, pero no se va a llamar así. Se va a llamar SQL. Ahí. Y le puse ese nombre y le voy a dar guardar. Ahora le digo aquí las opciones que dentro de SQL genere lo que yo necesite. Entonces que elimine el esquema si existe. Generar el esquema, ordenar las tablas alfabéticamente, saltar las claves foráneas, omitir el esquema, no sé qué vaina, generar los índices por aparte, por separado, etcétera. A mí me gusta mucho generar los índices por separado y crear las claves foráneas por separado, pero no las estoy viendo. Saltar la creación de las claves foráneas de los índices, omitir, saltar, ordenar las tablas alfabéticamente. Normalmente también lo hago así, gráficamente. Pero para eso tienen que generar los índices por aparte. Agregar warning en caso de que ocurra algún efecto, un error. No crear las vistas, solo van a ver con María Claudia, no conmigo. Si la base de datos, si ya esto está conectado, uno puede crear incluso insert aquí, sin necesidad de que la base de datos exista. Él lo guarda como un caché. Si han creado algunas inserciones, pues le dan clic aquí, etcétera, etcétera. Aquí se habilitan las claves foráneas, crear disparadores para insertar, etcétera. Yo nomás le voy a dar esos dos. Estos que enlace aquí. El siguiente. Ya me dice que se van a mandar dos objetos para el archivo. Este objeto carrera y este. Entonces, si yo quiero limitar a omitir alguno, pues los paso para acá. Si no quiero que se pase ninguno, pues si quiero que se pase este solamente, entonces se pasa este para acá. Que se quede solamente este lo omite. Pero no es la idea. Exportar las vistas, bueno, exportar los datos como una vista, eso él crea otro diagrama con esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué más opciones? Yo simplemente cojo eso y aquí aparece el SQL valor. Entonces, aquí dice que, bueno, borra el esquema y lo crea. El esquema, el create scheme es lo mismo que create database. Y aquí crea la base de datos, crea la primera tabla, crea la segunda tabla, ordena alfabéticamente, y no creo los índices, porque no están índices para clave. No, como tiene clave foránea, no creo los índices. Ahora les muestro cómo los crea. Bien. Y al darle finalizar, él crea el archivito. Veanlo. Está. Clic derecho. Abrir con el blog de notas. Ahí está. ¿Lo vieron? Sí. Ok. Este es el que se utiliza para exportar la base de datos. Para importar, perdón. Ok. Bien. Ahora, para las relaciones, ya quitaron el cosito del panel de aquí. Este panel también se ocultaba. Pero no está. Por aquí. Ok, para relaciones nos muestra estas herramientas que están acá. Esta
es la que se utiliza para hacer relaciones de 1 a 1 o esta. ¿Cuál diferencia hay? Que esta crea solo la llave foránea, mientras que este crea la llave primaria con llave foránea. Eso depende de cada uno de ustedes. Si quieren hacer una relación entre este y este de 1 a 1, donde las dos, una de ellas sea débil y la otra dependiente, es esta. Si quieren que solamente exista una relación de 1 a 1 con llave foránea normal, entonces esta, por ejemplo, si hacemos que un estudiante le pertenezca a un programa, entonces dan clic aquí y dan clic acá. Miren que él automáticamente se trajo la llave primaria de acá y la colocó acá como llave foránea. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Ahora, estas relaciones también las pueden cambiar de varias maneras. Cuando dicen model y se van por donde dice relationship notation. Entonces aquí hay esta, que está aquí, que es la clásica, la que hemos visto. Bueno, la clásica no, la por defecto. Esta otra. Esta una que pone la relación del diagrama del modelo de entidad relación, ¿la verán? Veanla aquí, ¿la vieron? Sí. Está, perdón, sí, está esta otra. Está esta otra, la de UML, la tradicional de UML. Y está esta que está aquí, que es la de punticos, que indica quién tiene la llave primaria, la llave foránea, perdón. A mí me gusta, pues siempre, como siempre, la tradicional. No, esa. Muy bien. Ahora, yo cambio las cosas. Yo tengo por notas, por forma de trabajar, que las columnas las escribo en minúsculas y no las escribo en plural, sino en singular. Sobre todo las llaves primarias. Las llaves foráneas las escribo en singular. Entonces digo, ¿por qué? Porque en realidad el estudiante tiene una carrera, no tiene varias carreras. Aquí le coloca el nombre de la columna, de la tabla y le pega el nombre de la clave primaria. Y lo hace así. Y le coloca el nombre de la tabla tal cual. Como yo las coloco así en mayúsculas, entonces las coloco. Yo normalmente cambio esto y le pongo esto en singular, pero es mi forma de trabajar. Que cuando le digo que es mi forma de trabajar, porque ya yo he leído libros, tengo un libro que se llama Código Limpio, está en todos los idiomas, que dice cómo se debe escribir, cuál es la recomendación y las buenas prácticas para escribir códigos de cualquier tipo de lenguaje y de cualquier tipo de tecnología. Entonces las tablas se escriben en mayúscula inicial o mayúscula sostenida. Cualquiera de las dos es válida. Aunque si la escriben en minúscula, no importa. Da lo mismo, lo que pasa es que son recomendaciones. Las columnas se escriben en minúscula sostenida y se separan con guión de piso. No se le utiliza la notación camello, la notación de Java. La camel notation no se usa. Por eso que acá se separa con guión de piso. ¿Verdad? Muy bien. Ahí está una relación. Pero esta relación es falsa. Quieren eliminar la relación, entonces dan clic aquí y le dicen delete. Y él la elimina. Dicen eliminar. Antes de eliminar, vamos a revisar la notación, la relación. Dan doble clic en la relación y les aparece información de cómo se llama. Acuérdense que yo les pongo, cuando la estamos creando, y les pongo un nombre, el nombre este que pone él allá. Acuérdense del comando alter table, en este caso es la tabla estudiantes, agregar una llave foránea. Este es el nombre que le pone, este es el nombrecito que le pone. Le ponemos nosotros este aquí. Y entonces foreign key, bla, 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 etcétera, etcétera. El comandito que aprendimos en el primer curso. Bien, pero además nos coloca información sobre, por ejemplo, hay veces en las que, pues es que no me tengo que meter en el tema porque en realidad es un tema de base de datos 2 o de administración de base de datos. Hay un temita que se llama vistas. Vistas. Ahí van a ver para qué sirven estas cositas que están aquí.
qué tanto se puede ocultar la información de una relación en una consulta de tipo vista. Bien, vamos a darle doble clic. Y aquí en Foreign Key aparecen más opciones. Por ejemplo, aparece la parte de cuál de ellas es obligatoria. En este caso, ambas, aunque pareciera mentira, ambas, porque aquí la que tiene la llave foránea es esta, pero aquí ambas tienen una relación de obligatoriedad, por eso que tienen las dos rayitas, como les expliqué. Aquí podemos decir cuál de ellas no es necesaria en la relación. Un estudiante debe tener una carrera, por lo tanto el estudiante debe tener la obligatoriedad. Demora un poquito, me parece. Ahí está. ¿Lo vieron? En este caso estamos diciendo que carrera no necesita de estudiantes. Ahí. Y el estudiante sí necesita de la carrera. ¿Sí lo ven? Vamos a cambiar esta notación a la notación tradicional. Y miren, la de UML coloca 0. Una carrera puede tener 0 o un estudiante, es lo que dice aquí. Aunque eso es absurdo, obviamente. Estoy simplemente mostrando las posibilidades que hay. Bien, vamos a ponerlo como estaba. Ahí está. Ahí. Bien, entonces ya saben cómo quitarle el obligatorio en la relación. Ahí estamos diciendo, esto no tendría sentido. Pero bueno, si en algún momentico les llega a pasar, ya saben cómo es la cosa. Y aquí pueden incluso editar y les manda cómo editar la tabla para que quitarle la relación, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ese en cuanto a la relación de 1 a 1. Veamos la diferencia ahora que hay entre la otra. Clic derecho, a esto lo podemos utilizar para moverlo, como quieran. Clic derecho, eliminar la relación. Y le decimos que la elimine, ya no hay relación. Ahora vamos a mirar esta, la de 1 a 1. Él crea una llave primaria. Aquí coloco una llave primaria que donde esta columna, esta tabla que está acá tiene una llave primaria compuesta por esta y por esta. Veanla, ¿sí la vieron? A ver, en el amarillito, miren cómo la marca. ¿Sí la ven? Esa es cuando esta tabla es dependiente de esta. ¿Se acuerdan del concepto de tabla de entidad débil y de entidad fuerte? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Es decir, que no puede existir un estudiante sin que tenga carrera. Eso depende de lo que exista aquí. Depende de lo que exista aquí. ¿Ya? Si la relación, el nombre de la relación que también se puede colocar. Que aquí salió un mensajito. No lo voy a colocar aquí. Ya aparecía aquí antes, ya no aparece. Bien. Entonces, ya eso depende de la relación. Si la relación es así, pues entonces ya saben que es que no existe, no puede existir un estudiante sin su respectiva carrera. Lo pueden hacer así. Yo normalmente lo que hago es esto. Me voy para la relación y quito el mandatory. Perdón, ya no funciona. Ahí está. Ahora sí. Te lo pusieron aquí con un botoncito. Ahí crea la relación, la llave foránea. Vamos a quitárselo y nos vamos a venir ahora para acá. Ven que ya no es llave primaria. ¿Lo vieron que ya no es llave primaria? Ahora es una llave foránea normal. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Pues ya saben cómo hacerlo. Bueno, vamos a eliminar esta. Y vamos con otra relación. La relación de uno a muchos. Esta es la relación de un muchos normal. Donde un estudiante le pertenece a una carrera. Véalo aquí.
Doble clic. Y yo pues soy el que modifico esto aquí, carrera y carrera. Bien, ahí está la notación tradicional. Vamos a mirar la notación, las otras notaciones de la relación, a ver qué nos muestran. Aquí está la de la modelo entidad relación, venlo acá. La de conexiones, aquí dice que puede tener, una carrera puede tener cualquier cantidad, infinito, número de estudiantes, y un estudiante le pertenece solo a una carrera. Y acá la de UML, que es la que le pone cantidades numéricas. Una carrera tiene uno o cualquier cantidad de estudiantes. Un estudiante puede tener una carrera. En la vida real esto no es cierto. Una carrera puede que no tenga estudiantes. Hay carreras que las abren y demoran tiempo sin matricularse ninguno. Entonces, para poder hacer esto lo más real al mundo, a lo más parecido al mundo real, dan doble clic y le quitan el mandatorio acá. El obligatorio. Ya es más coherente con el mundo real. Una carrera puede tener cualquier cantidad de estudiantes. Cualquier cantidad incluye cero, porque cero es una cantidad. Si le colocamos el 1, entonces se dice una carrera debe tener uno o cualquier cantidad de estudiantes. Así se lee como que una carrera puede tener cualquier cantidad de estudiantes. ¿Comprendieron? Sí. Si lo miramos en la notación tradicional, bueno, ahí, en la pelotita que yo les había dicho antes. ¿La ven? Si lo ponemos aquí, le ponemos un palito. ¿Lo vieron? Sí, señor. Y decimos que ponemos, entonces pone un cero, quita los dos palitos y pone un cero diciendo que el estudiante no necesariamente tiene que tener una carrera. Y eso es como ilógico. Bien. Vamos a observar cómo crea la tabla estudiante. Creo que me dice que lo guarde. Guardar, es una cosa que estoy diciendo ahí. Entonces la tabla estudiante, miren cómo crea. Él agrega enseguida la clave foránea en la misma tabla, ¿verdad? ¿La vieron? Entonces dice, bueno, crear la tabla si no existe estudiantes en la base de datos, ejemplo 130921 de base de datos. Tiene un código, mírenlo acá, de tipo varchar de 15 caracteres, no acepta nulo. Yo coloco el primary key aquí. Este software coloca la clave foránea como una restricción de tabla, un constraint value, una restricción de tabla. Bien. Tiene una columna llamada nombre de tipo varchar, máximo 100 caracteres y acepta nulos. ¿Por qué no le coloqué un nulo aquí? No le di doble clic y le di clic aquí. Arriba. Aquí. Alguien aquí entonces le colocando nulo, not nulo. Bien. Semestre de tipo entero. 2 números para el entero. También le pone tiny in y le pone 2. O sea, esto es lo mismo. ¿Me hice entender? Eso es lo mismo. Y es lo mismo que esto. Es lo mismo. Bien, el email de 45 caracteres y acepta nulo. Y una columna llamada carrera de tipo entero que no acepta nulo. ¿Por qué no acepta nulo? Porque nosotros acá en el diagrama tenemos que no acepta nulo, ¿verdad? Uno y solo uno. ¿Lo vieron? Ya se lo había explicado anteriormente. Bien, ahora crea la clave primaria de la cara. Y dice que la clave primaria es la columna código. En el caso de que nuestra clave primaria esté armada por esta y por esta, entonces se hace así. ¿Me comprendieron? Sí. ¿Qué dice ahí, Sí, Julio? señor. ¿Qué es lo que escribe Julio? No lo vi, esos mensajes aparecen y desaparecen rápido. Profe,
¿Qué significa si no existe? ¿Qué va a significar, Wilito, si no existe? Si la tabla no existe, créela. Si existe, no la borre. No la cree. ¿Entendiste? Bien. Qué mal inglés. Yo soy malo en inglés, pero Julito está como grave, ¿vale? Bien. Ok. Sigamos. Entonces, ¿qué iba a apuntar yo? Ya se me perdió el lío. ¿Por dónde iba? ¿Quién me recuerda lo último que expliqué? ¿No se acuerdan? Bueno, eh, estamos aquí. Estamos aquí. No, estábamos viendo el código. Ok. Entonces, en este caso haríamos que la columna de la llave primera esté formada por dos columnas, pero en este caso es una sola. Esto que está aquí también lo pueden colocar acá arriba, como yo se los he explicado. Es de la forma que a mí me gusta. Y quito esto de aquí. ¿Por qué? Porque no le, es más difícil. Hay motores que no aceptan que dos columnas sean clave primaria. O sea, esto da error en casi todos los motores de base de datos. Eso da error. Dos columnas no pueden estar marcadas como clave primaria. Por eso, este entorno integrado lo que hace es que, para evitar problemas, quita la palabra acá y la deja acá por si al estudiante o al que está diseñando se le da por marcar a otra columna, simplemente coloca la que ya tiene, que es código, y si yo quiero marcar otra columna, simplemente la agrega aquí, nombre, y ya. Bien, vamos a dejarla como estaba. Ahí. Muy bien. Luego crea un índice. A ese índice lo llama FK Estudiantes Carrera Index, IDX. Yo siempre coloco esto delante. Esto que está aquí. Y el índice se le va a aplicar a la columna Carrera ID, en la caja. Y el índice va a permitir ordenar las consultas. Cuando se hagan consultas cuando se hagan las consultas de los estudiantes por carrera, esa consulta venga y traiga a los estudiantes alfabéticamente de manera ascendente, ordenados de manera ascendente. Y este visible yo se lo quito, porque esto no es compatible con la versión 5 de MySQL que estoy usando. La versión 8. Ahí se voy a la versión 8 y yo aquí estoy usando la versión 5. Bien. Lo que pasa es que este software, esta es la última versión de Workbench. Y el MySQL que yo tengo instalado con WAM. WAM no instala la última versión de MySQL, instala la versión 5, que es la versión que permite extraer partes del motor de base de datos. La versión 8, la versión de las 5 en adelante no permiten hacer eso. ¿Por qué? Porque Workbench, WAM instala solamente una parte del motor de base de datos. No la instala completa. La versión 8 hay que instalarlo completico. Y este software le agrega la palabra visible, que solamente es compatible desde la versión 5, 6 en adelante. Mentira, desde la versión 7, para trabajar con vistas. Bien. Y aquí agrego una restricción. Además de agregar un índice, agrego una restricción. Esa restricción se llama FK Estudiantes Carreras. Foreign Key Estudiantes Carreras. Y apunta o se va a aplicar a la columna Carrera ID, a la cual se le aplicó el índice anterior. Y esa restricción llamada FK Estudiantes Carreras, que se aplica sobre la columna Carrera ID, que además de eso es una llave foránea, va a apuntar o a referenciar a las tablas carreras de la base de datos tal, columna ID. Es decir, va a apuntar a la clave primaria de la tabla carreras. Esto nos permite crear llaves foráneas entre diferentes bases de datos. Yo puedo colocar aquí el nombre de otra base de datos. Y él revisa si este usuario que está creando la base de datos tiene permiso para entrar a esta otra base de datos XYZ, por ejemplo.
y verifica si en esta base de datos XYZ tiene permiso y si existe esto, la crea. Eso se llama bases de datos distribuidas. Bien. Y hay un temita que van a investigar. Aquí se lo voy a colocar. Otro. Dame un segundo. Ahí la tienen en el chat de WhatsApp. Okay. Y ahí se las coloco en el chat de acá. Muy bien. Entonces la integral referencial, averiguar qué es eso. Y un mismo ejemplo para todo. El mismo ejemplo que apliquen, que vayan a explicar, tienen que aplicarlo. El mismo ejemplo, no ejemplos diferentes. Si van a aplicar con ejemplo XYZ, ese mismo ejemplo tienen que hacerlo con los 4 motores de bases de datos. Eso nomás, para hacer eso nomás se utilizan 2 tablas ya. Bien. Ahí va. Ok. Entonces estas son las relaciones de uno a muchos. Existe otra relación de uno a muchos. Se utiliza para crear relaciones débiles y fuertes, dependientes.
donde hace que la llave primaria de acá se vuelva llave primaria acá también. Observenla. Aquí. Vamos a mirar cómo está hecha cómo crea la tabla. Miren la llave primaria esta. Póngame atención. La columna. Y observen. ¿Sí la ven? La diferencia entre una y la otra. Vamos a mirar la otra. Miren la llave primaria. Y acá son dos columnas las que se convierten en llave primaria. ¿Sí la ven? Sí, profe. Ok. Muy bien. Esa es la diferencia entre una y la otra. Ok. Y la relación de muchos a muchos. Recuerden lo que pasa cuando una relación es de uno a muchos. De muchos a muchos. Se crea otra tabla. Y él automáticamente la crea. Y le pone como nombre el nombre de las dos tablas. ¿Sí lo ven? Normalmente el nombre de esa tabla está en el análisis que hacemos. Normalmente es matrículas. No, mentira. Cursar. No. Estudiar. Estudios. Bien. Estudios. Ahí está la columna. Y miren que la relación es fuerte, ¿verdad? Entre este y este. Porque no puede existir un estudio sin su estudiante y un estudio sin la carrera que se estudia. Si observamos esta columna, esta tabla, la llave primaria está compuesta por dos columnas. Vean. Ahí está, miren aquí. Y tiene, vamos a analizarla bien por partes. Cree la tabla si no existe. ¿Cuál tabla va a crear si no existe? Esta. Si existe, pues no la crea. Y le agrega esta columna y esta columna. Estas dos columnas corresponden, con el nombrecito ya sabemos que son clave foránea. Corresponde al código de la tabla estudiante, es decir, a la llave primaria de la tabla estudiante. Miren que la tabla estudiante tiene una llave primaria llamada código. Y tiene una columna que corresponde a la llave primaria ID de carreras. Estamos hablando de esta tabla. Esta se lleva la llave primaria acá y se pone llave foránea acá, pero al mismo tiempo se pone llave primaria. Se lleva de la llave primaria de acá y se pone llave foránea acá, pero también se pone esta llave foránea, también se va a convertir en llave primaria. Por eso él marca las dos columnas como la llave primaria. Luego crea un índice para la primera columna y un índice para la segunda columna. Y luego crea las dos restricciones de llave foránea aplicando la integridad referencial. Ahí está. Bien. Ok. Bien, entonces ahora vamos a decirle, bueno, hay varias formas de obtener todo esto, ya saben. Copian, control clic, clic, es que no tengo mouse, clic, control y control. Tengo seleccionadas tres, el clic. Y él me dice, María, no me lo deja, fíjense. Antes me dejaba colocar el código fuente de las tres, ya no. Ahora, solamente me deja colocar el código fuente de una sola. ¿Verdad? Pero si yo quiero varias, entonces le doy
exportar. Y o simplemente doy guardo y le digo exportar. Exportar. Y hasta tenemos el archivito donde se va a guardar. Borra lo que tenía antes y agrega el resto. Siguiente, decimos que reemplace. Decimos que pase los 3 objetos. Ahí está el código fuente, completico. Aquí separa los índices. Mírenlo aquí, los índices por separado. ¿Lo vieron? Ok. Y le decimos finalizar. Y ahí está nuestro archivito. Mírenlo aquí. Ahí está. Si lo quieren ver más bonito, pues utilicen un programa para visualizar el código. Yo tengo tengo el blog de notas más. Ahí lo tienen, él automáticamente detecta el tipo de código que es y lo colorea según el vocabulario. Esto es parte del vocabulario del SQL, esto también, esto no. ¿Y lo vieron? Yo trabajo mucho con este software, el editor de código más potente que hay actualmente. Ok. Bien. Ahora, ¿cómo se llama la base de datos? Se llama ejemplo tal. Vamos a MySQL. Vamos a cerrar esto. Guardamos. Vamos a MySQL. Lo iniciamos. Iniciar. Tenemos que se ponga en verde. Ya se puso en verde. Entramos a la consola. Vamos a usar el usuario root. Vamos. Y show databases. ¿Cómo mostramos las tablas en Oracle? Las bases de datos en Oracle. ¿Cómo mostramos las bases de datos en SQL Server? ¿Cómo mostramos las bases de datos en Postgres? ¿Cuánto pagaron por hacer el trabajo? En SQL Server La creo próxima me que lo es, pagan a mí, vale. Yo se los hago. No boten su plata. Ajá, díganme. en SQL creo que es Show Creo, Tables, algo así. ¿por qué no lo hiciste? Ah, Ya sí lo hice, En, ya sí lo hice, no sé. entonces como que en creo. SQL, MySQL Server es No, Root me dice Tables y tienes que agregarle después el cop. Go. En Postgres. ¿En la que? ¿En la que? La B Exacto. de Bien. Show databases, dice error, base va pegado. profe, es bases, no veces. Base, sí, se está diciendo, está bien escrito, pero el problema en mi teclado y los dedos no traían bien. Databases. Ahí está. En ningún lado está nuestra base de datos. Ejemplo, no sé qué vaina le puse yo eso. Está. Ejemplo. Ejemplo 130921. No está. Los únicos ejemplos que están aquí son estos. ¿Los ven? Sí. Sí, profe. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con el motor. Estamos trabajando con una herramienta que nos sirve para diseñar bases de datos y generar el código por debajo. Para que esos que hicimos aquí, que está guardado aquí, en este archivito, se vea reflejado acá, necesitamos conectar el software este con este.
Eso es lo que vamos a hacer ahora. Volvemos a nuestro modelo. Veanlo aquí, el último que se abrió, simplemente lo abren aquí en la carpeta donde lo tenemos guardado y él lo carga. Ahí está. Ahora miren lo que vamos a hacer. Database. Manager Connection. Y aquí le vamos a poner una nueva conexión. Imagínense que el motor de base de datos está en la Patagonia, allá donde vive nuestro compañero Rodrigo. Y ustedes están aquí. Oye, ven acá, Rodrigo, ahora que decimos eso. Rodrigo está Yo conectado. vivo en la Patagonia, profe. Está conectado. Oye, ven acá. ¿Alguien me puede decir por qué carajo los colombianos tenemos esa palabra pegada? Allá en la Patagonia. Rodrigo no lo sabía, pero nosotros tenemos esa palabra pegada, ¿sí o no, muchachos? Sí, a mí también me gustaría saber eso, profe. Che, ¿por qué? Literal. Literal, nosotros vamos a decir esa ¿Cómo, vaina cómo, cómo queda la- lejos. Es como que ya es costumbre. Cuando vamos a decir esa vaina queda bien lejos, decimos, esa vaina queda por la Patagonia. ¿Será porque la Patagonia queda por allá por sí? la Tierra del Fuego, por allá abajo? Claro, sí, la Patagonia queda lejos. Para allá, para, Salvo que vivas en la Patagonia. para el polo, para allá. Claro, para el sur de Argentina y la Patagonia. Debe ser por eso entonces. Alguien como que, algún colombiano como que paseó por allá y le tocó irse a burro o a pie, güey. Y lo vio bien lejos. Y acá un poco se usa también. Y allá no se usa, ¿no? Sí, a veces se dice. Por Ah, allá en la también, Patagonia. también. Y como que trajo el dicho a Colombia y esa vaina de generación en generación, güey. Bien. No sabía que se usaba. Imaginemos que esto está en la Patagonia. Esta es la Patagonia y por allá en la Patagonia hay un computadorcito que tiene MySQL instalado. Y está conectado a internet, es decir, que tiene una IP pública, ¿sí o no? Ya ustedes saben que es eso, ¿verdad? ¿Cierto? No digan que no, porque le dejo de hablar al profesor Moscota. Sí, profe. Tiene una IP pública y está conectado a este equipo que está aquí, a internet. Muy bien. Entonces, nosotros, para que este programita que es este es el computador de ustedes. O sea, este es nuestro computador. Este es el software este que está aquí. Todo este software que está aquí es este que está aquí. Imaginemos lo que está metido ahí. Entonces nosotros para poder mandar estos datos desde aquí hasta internet y que lleguen a la Patagonia, tenemos que decirle a Workbench unos datos especiales. ¿Cuáles son? La IP donde está el computador en la Patagonia. La IP. Vamos a imaginarnos que la IP es si es una pública, es una 200 por ahí. 200.15.18.20. Y MySQL aquí está instalado en el puerto, está usando el puerto 3306, que es el puerto por defecto. Si se lo cambiamos, entonces tenemos que decirle cuál es. El 9000, el que nosotros queramos. Pero por defecto siempre está en el puerto 3306. Al menos que nosotros lo cambiemos. Bien, yo le mostré cómo cambiarlo, ¿verdad? Hay un archivito que se llama MySQL.ini y ahí busca el puerto y lo cambia. Creo que es la primera línea. Ok. Entonces acá tenemos que decir esto. Esto tenemos que ponerlo. Ingresarlo en este software. Aquí, véanlo aquí, vean. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Pero además, en el servidor donde está el motor de base de datos instalado, debe existir un usuario que tenga permisos para conectarse del computador ajeno en otra red. En pocas palabras, si esta es la Patagonia y este es nuestro portátil, nuestro computador o nuestro teléfono, les voy a mostrar cómo conectarse a los servidores de base de datos usando el teléfono. Ahorita se los muestro. Se los muestro y se los muestro la próxima clase. Este es nuestro portátil. La barrita aquí. Por aquí el botoncito de aprender y apagar. No sé dónde lo tengan. Por aquí están las teclas. Ok. Y esta es la red.
famosa nube que le dicen ahora, la internet. Para que este señor se pueda conectar desde un computador remoto acá, esta IP de aquí, ese es el ejercicio que van a hacer, ese es el otro taller que voy a poner. La IP de aquí, imaginen que la IP de aquí es la de este computador, el computador que está en nuestra casa, no el que está en la Patagonia, sino en la casa nuestra. Es 192.168, que es la IP, el rango de IP privada más famoso que hay. .2.15. Este computador está ahí. Para que él se pueda conectar acá, en la base de datos que está aquí instalada, a la que nosotros nos vayamos a conectar, en esta base de datos debe existir un usuario que tenga permiso para conectarse desde afuera del computador. Es decir, con una IP diferente a la IP de acá. No me acuerdo cuál era, dijimos que era la 200 y algo, no me acuerdo, voy a colocar otra, pues si no me acuerdo, aquí se borró. 200.15.85.74 y el puerto 3306, 2.3306. Este es el puerto por donde escucha el servidor. Esta es la IP del computador y este es el puerto por donde escucha el programa MySQL Server. Entonces, aquí debe haber un usuario que tenga permiso para conectarse a esta base de datos desde este computador. Pero aquí hay un problema. Y el problema está en que aquí hay un aparatico que antes los operadores de telefonía de internet nos dejaban entrar a él y modificarlo. Ahora lo hacen remotamente los proveedores de acá, que normalmente son 3. Tigo, UNE y Ajá, profe, que uno Telmex. podía Pues cambiarse hasta Tigo el y Une nombre son de la la misma, red. pues. Claro, uno podía cambiar un poco de cosas, ¿sí o no? Ellos se dieron cuenta que las empresas no compraban el plan empresarial, sino que lo compraban de hogar y le cambiaban las cosas estas. Y entonces dijeron, y montaban los servidores en las casas para que se den cuenta. Y dijeron, no, ya no vamos a dejar que nadie se meta aquí, esto lo hacemos nosotros, que nos hagan una petición telefónica y lo hacemos nosotros. Porque el plan empresarial es más caro. Ellos cobran soporte, colocan un poco, mientras que el plan hogareño es más económico. Uf, casi con un 80%. Hay una cosa que van a investigar que yo creo que ya saben qué es, que se llama T1. ¿Ya saben qué es el T1? No es el No, profe. Terminator, ¿oyeron? ¿Eh? No es el modelo de Terminator, lo que se vio en la película no es el T1. Después vino el No, me T500, después el acordaba de esa película. T900. ¿Qué es el T1? En redes, ¿qué es un T1? Van a investigar. Eso cuesta un poco de plata y se lo venden normalmente a las empresas. En las casas, el T1 lo multiplexan, lo vuelven un poco de mini T1, un poco, con reuso. Entonces, este T1 a una empresa, Tigo vende un T1 para una empresa y lo vende a $1.000.000 de pesos. Pero hay más casas que empresas, entonces el negocio no está en las empresas. Porque de todos modos hay muchas empresas que no les gusta el internet o que tienen mucha competencia. Entonces, ¿qué hacen? Cogen el T1 y lo multiplexan en pequeños pedacitos y se lo venden a la casa 1, a la casa 2, a la casa 3, por el mismo precio que se lo venden a una empresa. ¿Me hago entender? Eso se llama reuso. Averigüen qué es eso. Ok. Entonces, Ah, sí, profe, así hacía un muchacho en un pueblo y vendía internet a todo el mundo. eso es lo que hacen, compran varios T1 caros, eso es lo que hacen en el pueblo donde yo estaba el fin de semana pasado. Mi papá le venden el internet de 20 megas en 80.000 barras. Pero para hacer eso se necesita tener unos buenos equipos, hay que invertirle como 30 o 20 millones de pesos a la empresita para tener unos computadores, unos routeadores y unos dispositivos de redes especiales que permiten soportar eso. De lo contrario, no es posible. Y eso es ilegal. Pero como en los pueblos, ahí en los pueblos todo es legal. Bien. Allá la ley casi no aplica. Bien. Hacen lo mismo con el TV cable. Ujú.
Ok, entonces toca tener ese usuario acá instalado. Si ese usuario con el que nos vamos a conectar, que normalmente es el root, porque no lo hemos creado, si nos vamos a conectar acá, entonces el root tiene que tener permisos para conectarse no desde esta IP, sino de la IP que está aquí en el aparatico ese, que es la pública, de la que se tiene acceso desde acá hasta acá. En redes es la IP de la que se hace ping desde aquí hasta acá, o ping de aquí hasta acá. ¿Saben qué es un ping, verdad? Sí, un mensaje de descubrimiento, un Sí, ISMP, profe. Claro que sí. el famoso ISMP. Bien, entonces aquí hay una IP pública y a esa IP pública, mediante una cosa que se llama NAT, que también es un concepto de redes, se puede traducir la petición desde Internet hacia la red LAN, que contiene IP privada. ¿Sí o no? También le llaman forwarding. Todos los routers tienen esa opción, forwarding. Sí, profe. Forwarding. Forwarding. Entonces ahí le colocan uno cuál es la IP del equipo y cuál es el puerto al cual se va a llegar la petición. Entonces hay que registrar cuando es de casa. Hay que registrar la IP saliente. También le llaman IP saliente. O IP de acceso a internet o IP pública. A la IP local no la pueden registrar acá porque este señor no la va a encontrar jamás. ¿Me entendieron? Sí. Sí, profe. Ok. Ay, profe, ¿cómo hago yo para obtener la IP pública si yo no sé cuál es la clave para entrar al router? Así le preguntan a uno. Entran a internet y buscan escriben una página que se llama ¿cuál es mi IP? Hay como 2.000.800.000 páginas que te dicen cuál es la IP pública. Y ese número que está ahí es el que van a colocar en el servidor. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe, ya me conocía ese método. Hay muchos métodos. También hay una forma de hacer con un comando que se llama netcat. Te dice cuál es la IP privada y a cuál IP está conectado el equipo local. Dice cuál es el IP del router, cuál es el vecino más cercano. Se te muestra a todos los vecinos a los que está conectado el equipo. Bien. Ok, eso es lo primero que hay que hacer. Como yo estoy todo en uno, yo mismo estoy todo en uno, quiere decir que este escenario, el computador que se va a conectar al computador que está en la Patagonia, donde está el servidor MySQL y nuestra red, todo eso lo tengo simulado en un solo computador. Es decir, en mi computador está metida la Patagonia y está metida mi oficina, que es mi cuarto ahora mismo. Todo eso está metido en un computador y a esa red normalmente se llama loopback. Loopback. Loopback, también conocida como ¿cuál? ¿Cuál es el nombre más popular que se le coloca? Se le llama eso. Local host. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la IP? 127.0.0.1. ¿No sabían? Ah, Bueno, sí conocía el localhost, pero no lo conocía con término loopback. ese es el Bueno, no loopback. recordaba ese término. Se le llama loopback, ese es el nombre que se le coloca en los exámenes de Cisco. Bien, ok. Entonces yo trabajo acá con loopback. Y el usuario root, por defecto, viene con el permiso para conectarse a modo loopback. ¿Entendieron? O a modo localhost. De tal manera que solamente se pueda acceder al computador donde está instalado MySQL y entrar con el teclado y poder hacer las cosas justo en este computador. No se puede conectar a él desde afuera. Por eso les expliqué eso, porque lo primero que vamos a crear es una conexión. Le ponemos el nombre que nos dé la gana, lo que nos dé la gana, y le ponemos la IP donde se encuentra el servidor de MySQL y el puerto donde está ese servidor escuchando. Y el usuario que se va a conectar desde aquí va a pasar por la red y va a llegar a la Patagonia y se va a conectar al servidor. Y aquí la clave. ¿Entendieron? Perdón, la clave aquí. Ahí está. Si no tiene, pues simplemente la dejan así, que yo no tengo. Y aquí colocan el nombre de la base de datos. Acuérdense que un servidor de base de datos puede tener cualquier cantidad de bases de datos
Y no todas las bases de datos tienen acceso a todo el mundo. A la base de datos a la cual tenga acceso este usuario. Como este es el papá de los pollitos, discúlpeme la chica, pero acá en la costa decimos el puta boys. Este usuario no tiene problema porque tiene acceso a cualquier base de datos en MySQL. Es como si fuera el usuario sys de Oracle, ¿sí o no? Bien. Root. Ok. Y le decimos que pruebe la conexión. Y él dice, satisfactoria, conexión satisfactoria hecha o construida con MySQL. Aquí tienen información, un resumen de la información. El equipo donde está MySQL es el equipo 127.0.0.0, que es el localhost. Véalo ahí. Está escuchando por puerto 3606. Quien se conectó fue el usuario root mediante un protocolo llamado Socket Layer Security. El antiguo Telnet. ¿Se acuerdan del Telnet? Nunca hicieron nada con Telnet, no. Con Wilson. Bueno, el Telnet ahora se llama SSL. El del perrito. Ese es PuTTY. PuTTY es un cliente de Telnet. Un programita. Bien. Entonces dice que todo bien está conectado. ¿Quieren ver qué es localhost? La misma vaina. Hombre, yo me lo como aquí sin creer. Bien, ya estoy terminando. Mentira, fue familiar. Tráeme lo que tengo hambre. Ya, el café hasta ahora me levanta, tengo un sueño. Mi esposa ya lo sabe. Me trajo café con pudín. Ok, entonces ya tenemos la conexión. En términos reales, yo puedo eliminar todo esto que está aquí y quedarme con una sola. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todas tienen el mismo usuario y la misma IP. ¿Sí la ven? Sí, lo que pasa es que como yo enseño, me toca crear cada una cada vez que enseño. ¿Entendieron? Sí. Si yo tuviese este programita conectado a varios servidores, por ejemplo, este sería mi computador y este sería la Patagonia y esto sería China y esto sería Japón y esto sería, como dijo la reina, un chino japonés y este sería Alemania y este sería la universidad o el computador que tenemos asignado para las clases de bases de datos. Yo tengo un computador en la universidad, tengo un computador asignado para que ustedes hagan los trabajos ahí. No he podido usarlo porque el jefe de sistema no sabe cómo acceder y a mí no me van a mandar a ir a la universidad porque me ve el rector y me deja ahí. Se me acabó el trabajo en casa. Yo por eso no quería ir, pero yo tengo un servidor puesto ahí ya configurado para que ustedes puedan hacer los trabajos desde la casa. ¿Sí sabían? Con el favor de Dios, el nuevo jefe de sistemas que llega esta semana, si logro hablar con él y darle las instrucciones, si el man sabe, lo habilitamos. Ahí está montado Oracle, SQL Server, están todos. Entonces yo les creo un usuario desde acá de mi casa a cada uno y cada uno de ustedes trabaja remotamente. ¿Comprendieron? Sí, profe, comprendimos. Ok. Entonces, esta es la red. Y con este mismo programita me puedo conectar a este motor de base de datos, 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 a este motor de base de datos. Lo que pasa es que este software está especialmente hecho para conectarse con este que está aquí. No se conecta con ninguno más. Yo lo he probado y lo he recontraprobado y no me funciona. Mientras que hay uno que es pago que se llama Navicat. Bájense la versión demo para que vean. Esto es lo máximo que hay. Eso le pregunto si no tenía versión demo. Gratuita, no tiene demo. Tiene gratuita. De 30 días, creo. Esto es lo máximo. El cliente más avanzado para bases de datos que existe relacionales en Navicat. Se conecta a todos los motores de base de datos que hay y permite hacer el modelo tanto por código como por diseño. Es espectacular. Nomás uno diga, pásame la base de datos ahora con la SQL Server y él lo hace. Pero cuesta una fortuna. Bien. Cada motor de base de datos trae un software como este que está aquí.
Este es el cliente visual de MySQL por defecto. El de Oracle se llama SQL Server, Oracle SQL Developer. El de Postgres se llama PGAdmin 4. Creo que va por la versión 4, me equivoco, ¿no? O la 3. ¿No recuerdan? Bien. El de MySQL se llama SQL Management. Bien, ok. El de DB2, no me acuerdo. No me acuerdo. Ok. Entonces, nos conectamos, probamos la conexión, damos OK y cerramos. Ya tenemos una conexión. Es decir, ya hay una conexión entre este problemita y el MySQL. Ahora le vamos a decir que coja todo el modelo y lo envíe al motor. ¿Lo vieron? Ya saben para qué sirve esta. Ahora lo miramos. Al revés. Coge una base de datos y me crea el diagrama. ¿Comprendieron? Le damos clic aquí y decimos que la conexión que vamos a utilizar es esta. Verificamos los datos de conexión, son los mismos porque estoy en el mismo computador, no he cambiado nada. Y le decimos siguiente. Le decimos que salte las, no, que borre la base de datos. Si hay un insert que lo haga, que cree la sentencia, etcétera, etcétera, que cree los objetos si no existen, si existen que los cree y los borre, que los borre y los cree, perdón, etcétera. Yo lo voy a dejar por defecto así. Incluya el modelo en un script para que antes de mandar los datos acá, yo pueda ver qué es lo que él va a hacer y poder modificar las cosas para evitar algún error raro. Pero el siguiente, él dice, bueno, encontré 3 objetos, mírenlos ahí, va. 1, 2 y 3. Si los quieren pasar, quieren omitir alguno, pues lo quitan para acá, ya saben cómo hacerlo. Yo los voy a pasar todos. Le doy siguiente. Y él me muestra esto. Como yo estoy usando la última versión de MySQL Workbench, que está hecha especialmente para las versiones de MySQL de las 7 en adelante, por cada índice que él haga, él me crea una palabra view. Y yo se la tengo que borrar. Para que va visible. Por cada índice que crea, coloca la palabra visible. Porque esta versión de MySQL que estoy usando no lo soporta. Esta es la 5, miren. ¿La vieron? MySQL va por la 8. ¿Sí lo entendieron? Sí. Sí, profe. Ok. Bien. Vamos a revisar un visible por aquí. No hay ninguno. No hay ninguno. Normalmente donde hay relaciones. Donde hay índices. Ya, no hay más nada. No hay más nada. Y le digo siguiente. Se está conectando, mira, conectándose al motor de base, sistema motor de base de datos. Ejecutando y enviando el script al motor. Leyendo el feedback que nos devolvió MySQL. Y guardando los cambios sincronizados junto al estado. Envío al motor de manera satisfactoria. Finalizaba en el sector. Si ocurriera un error, aquí nos lo pone en rojo y aquí lo podemos ver. Dice no errores. Aquí lo dice, pero aquí no errores. ¿Sí lo vieron? 11 operaciones enviadas al motor de manera satisfactoria con 0 errores. Ahora, si yo llego acá y le digo que me muestre las bases de datos, aquí está nuestra base de datos. ¿La vieron? Sí. Sí, profe. Si yo llego acá y digo, use ese, ok, no me equivoco. Ese es el nombre. Control C, coma, ya estoy dentro de ella. Show tables. Ahí está. Describe. ¿Cómo se describe la tabla en Postgres? Estudiante. Describe. Estudiante. Estudiante ya. Ahí está.
Acá en la cara. Decimos finalizar. Ahí está la tablita estudiante. Bien, eso fue el modelado. Una vez tengamos esto listo, ya tengamos la base de datos hecha. Si hacemos un cambio acá, por ejemplo, voy a eliminar una columna acá, por acá. Alter table. Vamos a eliminar la columna en la carrera. Vamos a quitarle al estudiante, vamos a quitarle el email. Estudiantes. Drop column. Y la columna se llama email. Adiós. Vamos a revisar a estudiantes otra vez. Se fue el email. ¿Lo vieron que se fue? Sí. Tenemos que sincronizar Sí, esos profe. cambios con el modelo. Entonces hacemos esto. Database. Véalo aquí. Sincronizar con el modelo, con la fuente. Decimos que siempre muestre los datos en esta página que está aquí. Siguiente. Creamos siguiente, no cogemos nada. Cogemos la conexión. Cualquiera en realidad, porque es la misma. Damos siguiente. Ya hizo toda la lectura. Damos siguiente. Escogemos la base de datos en el motor. Es esta. Esta. Damos siguiente. Damos siguiente. Y nos muestra, miren, ¿verdad? ¿Y lo vieron? En la fuente, que es el motor, hay un cambio en la tabla estudiantes que no se ve reflejado acá en el destino que será el modelo. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Como siguiente. Y él nos dice qué es lo que va a hacer. Va a alterar la tabla estudiantes y va a eliminar column, como así. Está mal. Voy a hacerlo al revés. Pues es que no era. No, esta es la fuente. Y este es el modelo. Vamos a ver. Debe decir el drop. Un segundo, si creo que no era. No, está bien. Sincronizar con el modelo. Siguiente, 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 siguiente. Che, vaina rara. Vamos a echarla para atrás para ver. Es la otra. Algo le está pasando, pero es la otra. Es esta. Bien. La siguiente. Siguiente. Ah, bueno, esto por si tienen los cambios en algún script. Si los quieren poner, o sea, lo que vayan a hacer, lo quieran guardar en algún script específico. Por el tema del backup y de restaurar los cambios si se equivocaron y demás cosas. Siguiente. Ahí está. ¿Qué pasa esta vaina? Carajo, que vaina rara. Ahí va. Siguiente. Y se la agregó. En vez de lo que hizo fue agregarla. Pero la agregó. Lo revirtió. No sé por qué lo revirtió. Debió ser al revés. No sé por qué pasó. Ahí me dejó viendo un chispero. Pero a mí me funcionaba siempre al revés. Listo. O sea, está funcionando como si fuese el primero. Está funcionando como si fuese. Muy bien. Bueno, listo. Estoy viendo que ya tienen todo listo y no necesitan esto más. Cierran esta vaina. Y ahora vienen las operaciones que van a hacer sobre el motor de base de datos. Para eso, tienen la opción, dicen que guarde el modelo, los cambios. Tienen esta opción, vean. Crean una conexión, ya nosotros tenemos una, ¿verdad? Acá.
¿Dónde carajo está? Lo que me dé la gana. Aquí está. Doy doble clic y él me crea un editor de código. Esto ya yo lo tenía hecho antes con esta conexión. Voy a crear otra para que lo vean bien hecho. Voy a crear una entonces. Pues. Nuevo. Vamos a ponerle mi entorno de trabajo. Los mismos parámetros a conectarse, prueba la conexión, dice conexión satisfactoria, le dicen OK. Esperan que lo crea, ¿dónde está? Yo estoy ciego. A la conexión aquí, ¿verdad? Era esta. Ahora sí me la creo en blanquito. Ahí está. Bien. Y aquí ya olvídense de esta consola horrible, fastidiosa, que saca la piedra. Y aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. Vean, aquí estaba. Ya le mandó un show tables, database, y él pintó el resultado este que está acá. Este resultado lo pintó acá bonito. ¿Eh? Le puso iconos y cosas. Si dan clic aquí, él entra a la base de datos. O le dan doble clic y te pone en negrita. Esta es la base de datos actual. Si dan doble clic aquí, esta es la base de datos actual. Es decir, que cuando dan doble clic, en realidad están diciendo use. ¿Entendieron? Sí. Chicos, ¿entendieron eso? Sí. Sí, profe. El doble clic es con este programa le manda al motor de base de datos, use tal cosa cuando yo le doy doble clic al nombre de la base de datos. Y entonces aquí cuando damos clic aquí nos va a mostrar las tablas. Por ejemplo, en nuestro caso es ejemplos, ¿qué cosa? Doble clic. Todos los comandos que yo haga aquí se ejecutan sobre esta base de datos. Llamo aquí Show Tables. Vean aquí, vean. El mismo Show Tables que nos muestra acá, vean acá. Lo que pasa es que el programador de esto, o los programadores de esto, cogieron este resultado y lo pusieron bonito acá, con icono y todo. Si damos clic aquí, este programa le va a mandar al motor de base de datos un describe carrera. Veanlo aquí, vean. ¿Sí lo ven? Donde lo muestra acá, el resultado que manda. Y lo ponen acá bonito. ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Bien. Ya con esto uno puede hacer literalmente lo que a uno le dé la gana. Puede borrar tablas, borrar bases de datos, crear usuarios, ver cosas, etcétera. Y sobre todo lo que más se utiliza, que lo van a investigar para la próxima clase. Comandos, DCL, TCL y sobre todo los DML. Estos comandos sí son casi exactos, no exactos al 100%, pero sí como un 90, un 87, 85% en todos los motores de base de datos. Cambian muy poco. Los más famosos son insert, update, delete y select. Estos son los más famosos de esta categoría. Los más famosos de esta categoría son create user, revoke, grant y revoke. Y los más famosos de esta categoría, ni los vamos a ver, solamente quiero que los consulten por encima. Están create view, se van a ver con María Claudia, con el que les vaya a dar base de datos 2. Create view, create function, create trigger, create store procedures. Porque no lo coge. Procedure. Quitan la palabra store. Y hay otro pocotón, como por ejemplo create block, que aquí me dice cuál no funciona. Eso es de Oracle. Block.
Sí, sí funciona. Etcétera, etcétera. Esto no lo vamos a ver acá. Pero estos sí. Y estos también. Entonces, como tarea para la próxima clase, yo me encargo de estos, que son los más largos. Y ustedes se van a encargar de estos, que son los más corticos. Para la próxima clase, otra tarea más. Tarea. ¿Cómo crear un usuario admin diferente al usuario por default? Ya saben, en Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL, Informix o en su defecto la nueva versión DB2, ni tan nueva. Esta vaina desapareció hace 20 años y este es que hace 20 años salió este. Derby, Firebird, SQLite, Access, que viene en Office. ¿Cómo crear un usuario? Es un solo comando. ¿Cómo crear? ¿Cómo darle permisos sobre los objetos? Ojo, objetos, no estoy diciendo base de datos, sobre los objetos de una base de datos. Una base de datos tiene un montón de objetos. Entre esos usuarios, tablas, la misma base de datos. Tablas, columnas y operaciones. Disparadores o trigger. Bueno, en realidad me interesa que más que lo hagan sobre la base de datos y las tablas. Ya, porque el resto de cosas no las vamos a ver en este semestre porque son más de programación. Y para programar en base de datos se utiliza esto. Bien. ¿Cómo crear, agregarle permisos a esos usuarios en base de datos? ¿Cómo revocar o quitar los permisos permanentemente o temporalmente a un usuario? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en alguna empresa que los mandan de vacaciones y no pueden entrar. Bueno, los que trabajan como administradores de bases de datos, porque los que trabajan como usuarios de software, ahí les quitan es el usuario del software, no el de la base de datos, porque la base de datos no lo tiene sino una sola persona. Pero los que administran bases de datos, los jefes de sistema, cuando están de vacaciones, les quitan el acceso temporalmente al motor de base de datos, para que no se ponga a hacer cosas por fuera o dentro de la empresa. O sea, cuando llega a la empresa, por algún motivo ya entrar, no tenga acceso a la base de datos, porque de pronto lo van a echar o alguna cosa, o definitivamente quieren que se vaya y no tengan ningún vínculo con él durante 15 días, que demoran la vacación. Entonces, ¿cómo quitar esos permisos? Esa tareita para la próxima clase, por lo menos en estos 4 que son los que se van a encontrar allá afuera. Estos son muy raros de encontrárselos en un proyecto grande, pero estos sí, estos 4 sí, sobre todo este que está aquí. En proyectos viejos, hay mucho software con Informix por ahí. Este para usuarios normales, mortales. Este se utiliza mucho para dispositivos móviles, software para dispositivos móviles. Este se utiliza mucho cuando hacen administración de bases de administración de sistemas basados en un sistema operativo llamado Solarix, que es uno de los pocos puros Unix que existen. Yo creo que es el único ya. No, hay otro que se llama FreeDBS. Ese es el otro. Hay 2 Unix en el mundo, este
Este y el original. El resto son personalizaciones. Mentira, en realidad hay varios Unix. Este es puro y este es el papá. Y existe un proyecto derivado de Unix, pero que no es puro, que se llama Linux, que tiene un montón de versiones, también llamadas personalizaciones. Hay de esas personalizaciones puras, hay como 5. Una de las más, pues la que más me gusta a mí, para decirlo realmente, se llama Debian. Esta otra que se llama Mandrake, que es francesa. Esta otra que se llama SUSE, que también es francesa. No me equivoco si es SUSE, sí. SUSE, sí. Hay otra que se llama Red Hat, sombrero rojo. Esos son los puros. De ahí han salido un montón. Todos los Linux que usted conoce que están basados en estos que están acá. ¿Ya? Bien, entonces esas 2 tareitas para la próxima clase, por favor. Nos vemos. Mañana en la próxima clase vamos a trabajar mucho con esto, con los select, con las DML. Yo tengo ya muchos ejemplos preparados. Cuídense. Chao, que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego.